Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Africano Díaz. Yo vengo a hablarles sobre la idea de sustancia y del yo, según David Hume. Hume cree imposible el conocimiento del alma y reduce toda la vida psíquica a un mero, es decir, haz o colección de percepciones diferentes que suceden entre sí con rapidez indispensable al actuar y con un perpetuo flujo de movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay la sustancia no tiene un fundamento, es decir, un fundamento en lo físico ni en lo espiritual. Entonces no haya una razón cómo explicar estas dos. Al no hallar la razón de cómo explicar estas dos, se basa él en que la única forma de entender las sustancias o sustancia es por medio de que no son objetos, que la única forma de entenderlos son de sucesos. Todas las cosas que suceden, todas las formas que uno ve, todo lo que se adquiere son sucesos que van ocurriendo en la vida. Por eso mismo basa la sustancia y el yo en una misma idea. ¿Por qué? Porque al momento de reunirlas, la mente genera una serie de, ¿cómo decirlo?, de imaginaciones o de recuentos que van pasando uno a uno, es decir, que no se quedan en una misma sustancia, sino que van pasando en un movimiento y ese movimiento le permite a uno lograr y acceder a lo que es la sustancia o sustancia. Ahí se genera una definición del yo. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Martín García. Vengo a hablar acerca de la percepción de David Hume. David Hume fue un filósofo inglés, especialmente de Escocia. Nació en 1911 en Escocia. Su influencia filosófica tuvo que ver con Berkeley, el cual desarrolló la doctrina de Locke. Pues esta doctrina llegó al escepticismo y esta era lo contrario del dogmatismo de Kant, entonces el cual generaron gran variedad de tesis porque eran contrarias, opositoras una a la otra. Pues referente acerca del continente europeo donde se desarrolla pues esta oposición, la superficialidad de la filosofía romántica hacia el empirismo hace que se tumben unas a las otras y se concluya al final una tesis del neopositivismo, el cual pues trata de que dar aprobación o la crítica de los análisis filosóficos de la cual nos estamos refiriendo en esto. Mi nombre es Nicolás Prado Medina. Yo les voy a hablar sobre la ética de David Hume. Para empezar, Hume trató la ética por primera vez en el segundo y tercer libro del Tratado de la Naturaleza Humana en 1739. Muchos años después, extrajo y extrapoló las ideas allí propuestas en un ensayo más corto titulado Investigación sobre los principios de la moral en 1751. Es decir, que en el libro de la naturaleza humana empezó a hablar sobre la ética y la religión, pero después, muchos años, extrajo lo más importante para exponerlo en un ensayo que se llamaba Investigación sobre los principios de la moral, que fue esto en el año 1751. También David Hume dijo que los problemas morales son fundamentalmente empíricos, o sea que en vez de decir cómo operar la moral, la exponía en los juicios morales. Y también Hume se mostraba duro frente al tema de religión, es decir, que menospreciaba la pretensión de las pruebas de la existencia de Dios, es decir, que él no creía que Dios existía y que por lo tanto menoscaba las cosas que decían aquellos filósofos en aquel tiempo, es decir, que David Hume se contradecía frente a los otros filósofos.